Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de juez calificador del municipio de Mexicali, Baja California. Si así lo hicieren, que el pueblo se lo... Sí, fíjate que fueron exámenes, bueno, primeramente pues reunir todos los requisitos, posteriormente a exámenes prácticos, teóricos, en este caso psicológicos, y posteriormente pues ya la comisión, bueno, la comisión en este caso conformada por tu servidora, por la coordinadora de jueces calificadores y el jurídico del ayuntamiento, pues determinamos quiénes eran las personas que fue en base a los puntajes que habían salido más altos y eran los más aptos para... Pero este nombramiento. Sí, fíjate que saludo a todos, a los que nos están viendo. El motivo del por qué estar yo aquí, por qué ser parte de esta gran responsabilidad, al saber sobre esta convocatoria, me llamó la atención el trabajo del juez calificador, cuál es el objetivo de un juez al tener al ciudadano en las referentes faltas administrativas que se puedan suscitar o inquietudes en el bando de policía, así como una denuncia ante la sindicatura municipal, ¿sí? Una denuncia de hechos que se presenta en este momento en contra de la presidenta municipal Guadalupe Mora Quiñones, quien resulte responsable por la firma de este convenio, un convenio del cual acabamos de tener conocimiento según una petición del gobierno del estado, y un convenio que se llama o se dice de coordinación que celebró la presidenta municipal con el poder. Pequeños y medianos empresarios que de alguna manera por la pandemia están en una situación muy complicada, pues hubieran hecho una propuesta para apoyarlos, una propuesta para que haya medicamentos y no estemos en esta condición de salud en la que está el Estado, o simplemente en materia de seguridad, donde un día aparece un muerto y otro también. Esas son cosas trascendentes. Creo que tanto el diputado Bujanda como todos los demás diputados que votaron a favor no tienen idea de qué es lo que es trascendente para la ciudadanía en Baja California. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de juez calificador del municipio de Mexicali. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy iniciamos con las noticias en las portadas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Periódico Reforma: advierten abusos en reforma judicial. Busca la libre de derecho enmendar plana a su exalumno. Alerta amparo de superpoderes y discrecionalidad contra juzgadores. Eran startups, hoy son unicornios. En medio de la pandemia, 4 empresas mexicanas lograron convertirse en unicornios como categoría internacional que se otorga a firmas valuadas arriba de los $1,000 millones. El señor de los cielos al señor del sindicato. José Luis Patiño Esquivel, exagente de la Policía Judicial Federal en los 90s y señalado de proteger a el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, jefe del cartel de Juárez, reapareció el fin de semana en el cumpleaños 56 del senador de Morena, Pedro Aces, líder del CATEM, el nuevo sindicato afín a la 4T. Vendría Maduro a México a negociar. Caracas: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer estar listo para sostener negociaciones en México con la oposición que encabeza Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de países más reconocen como el presidente encargado de la nación petrolera.
Arremete CFE contra renovables de la IP. La Comisión Federal de Electricidad pretende llegar a un acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía para suspender los permisos y contratos de centrales privadas que, a su criterio, no den confiabilidad al sistema eléctrico. Hay que recordar que Comisión Federal ha estado fallando en muchas y reiteradas ocasiones, cosa que no pasaba antes de que llegara la 4T y Bartlett en lo específico a la Comisión Federal. Ahora son recurrentes y muy constantes las fallas de niveles regionales y pues como ellos no tienen capacidad para poder resolver estos asuntos, le echan la culpa a la iniciativa privada, como es característico en estos gobiernos de la 4T. No dan el ancho y empiezan a buscar culpables por otras partes. Diario El Universal. 8 de cada 10 por enjuiciar a expresidentes. Una encuesta de El Universal muestra la intención ciudadana de juzgar a varios exmandatarios del país y hasta de López Obrador. Un bar, domicilio fiscal de una empresa que vendió Pegasus. Otras compañías presentaron un departamento en la colonia Nápoles y una oficina en Polanco como sus direcciones oficiales. Madres esperan a sus hijos en hospitales, piden a los jóvenes que no tomen a la ligera la pandemia de COVID-19. Ahora la Marina hace terminales para cruceros. La Secretaría de Marina, SEMAR, agregará otra tarea a su agenda de actividades, entrarle al turismo de cruceros. La dependencia, que es encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán, asumirá el proyecto para construir 3 terminales turísticas de cruceros y una más de transbordadores en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Multa INE a partidos y a Samuel García. Las sanciones alcanzan más de 3.300 millones de pesos. Excelsior. Tokio 2020, goleada tricolor. La selección mexicana debutó en los Juegos Olímpicos al imponerse sobre Francia con un contundente 4-1. Su próximo rival es Japón, el anfitrión. Adrenalina, el objetivo ganar 6 medallas. Para Mario García de la Torre, jefe de la misión de México, sería satisfactorio que en las competencias de Japón se superen las 5 preseas cosechadas durante Río 2016. Partidos reciben multa histórica de 1.330 millones de pesos. El INE detectó aportaciones ilegales. Movimiento Ciudadano deberá pagar 83.4 millones. Anoche, consejeros aprobaron en lo general sanciones por irregularidades en reportes de gastos y fiscalización. El castigo, algunos montos perfilados para sancionar a los partidos políticos son: Morena, 377 millones, Fuerza México, 103 millones, Redes Sociales Progresistas, 101 millón, PRI, 93.7 millones, PAN, 88.5 y PT, 86 millones. Estados Unidos sanciona a mando militar cubano por reprimir protestas. Joe Biden amaga con medidas más severas. El Departamento del Tesoro apuntó en su lista negra a Álvaro López Miera y a un equipo antimotines. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al ministro de Defensa cubano y a una unidad antimotines por la represión contra las recientes manifestaciones en la isla. Vaquita Marina está bajo una sentencia de muerte. Jean-Michel Cousteau, hijo del mítico oceanógrafo francés Jacques Cousteau, criticó que autoridades dejen que barcos entren al hábitat de la especie en peligro de extinción. Grupo Milenio, 15 entidades listas para regresar a las aulas. En la pandemia, López Obrador insiste en la reapertura porque sostiene, como UNICEF, que los niños no son focos graves de contagio. 12 estados esperarán el semáforo verde. Violencia de género, alega la esposa de Samuel García. Solidaridad, salen comida y medicamentos para La Habana. Controla un penal michoacano el Z40. Palomea AMLO prorrogar un mes la reforma sobre subcontrataciones, o sea, el outsourcing.
sobre Tokio 2020, esperanzas en gimnasia, clavados y taekwondo, las promesas. Diario La Jornada, informe final sobre apagón de 2020, riesgo brutal en el sistema eléctrico por cortes de IP a la red, dice Bartlett, particulares irrumpen en las líneas de transmisión para meter energía que generan, pedirá a la CRE cancelar contratos a firmas que no acaten los lineamientos. Enorme peligro en todo el país, la conexión no debe tocarse, advierte. Inversión de 25,000 millones de pesos entre medidas anunciadas para robustecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pues qué curioso que antes de que estuvieran estos ineptos, pues no pasaba nada. Y ahora que están esta bola de inservibles dentro del gobierno, pasa todo, pero pues muy fácilmente le siguen echando la culpa a la iniciativa privada, como es costumbre. Retorno a las aulas por el bien de los niños, dice el presidente, se les debe cuidar no solo del COVID-19, subraya. Multa de 83 millones de pesos a MC por las ilegalidades de Samuel García, el verte 40 de los 1.200 millones en sanciones del INE. Bien lo decía la senadora de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que iban a empezar con eso, iban a terminar regateando y luego aparte en parcialidades. A votar. ¿Sabías que el gobierno de Carlos Salinas reprivatizó 18 bancos y obtuvo 10,000 millones de dólares? Los nuevos propietarios los quebraron y Zedillo los rescató ilegalmente mediante una deuda de 100,000 millones de dólares que los mexicanos tendremos que pagar hasta el año 2070. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. Responsables de esta publicación, pues los diputados del partido Morena. Por otro lado, considerar espionaje con Pegasus al votar en la consulta, pide AMLO. Pues bueno, en las mañaneras no puede decir nada, pero pues está peor aquí, ¿no? Pues cintillo apagado por los diputados de Morena, pues ahí se supone que no debería de haber ese intervencionismo. Bueno, debemos participar para decidir si se indaga a exmandatarios. Es vergonzoso, dice, sobre sobornos a colaboradores de Felipe Calderón. El presidente del Real Madrid revela con dádivas obtuvo sus contratos. Pegaba a Casel y Gómez Mon hotel y boletos de avión para ir al estadio. ¿A alguien se le viene a la mente la idea, que yo creo que no ha de ser un poquito errónea, de que esto de los expresidentes ahora sí le están dando mayor auge porque están perfilando como una campaña o una estrategia política por parte de Morena para dañar la imagen de la oposición? Qué curioso, ¿no? Es como el tema de las vacunas. Empezaron misteriosamente con las personas de la tercera edad previo a las elecciones para que también la familia estuviera agradecida y votara por ellos o algo así. Bueno, por otro lado, busca CELAC llevar plan económico conjunto al G20. Mañana reunión en la Ciudad de México. El objetivo es lograr que el Fondo Monetario Internacional aporte fondos adicionales para la reactivación, dice Ebrard. Impone Biden sanciones a Cuba. Es solo el inicio, dice. Congela bienes a ministro de Fuerzas Armadas por supuestas violaciones a los derechos humanos. En el Financiero, AMLO desestima críticas, minimiza quejas sobre Temec, dice que crece empleo e inversión. Reglas de origen en autos, Tatiana Cloutier debate tema con autoridades de los Estados Unidos. Consenso para dar prórroga en ley de outsourcing, ampliar plazo, ni el gobierno ni la IP están listos para la entrada en vigor. Arrancan los Juegos Olímpicos con todo y COVID-19. México golea 4-1 a Francia. Caos mundial por caída de internet. Usuarios en todo el mundo reportaron fallas en aplicaciones bancarias, así como en otros sitios de internet relacionados con Akamai, un servicio de distribución de contenido. Por otro lado, Samuel García acusa a Línea de violencia política de género contra su esposa. Multa INE a partidos, pagarán 1,300 millones de pesos, quitan spots al verde por influencers.
Es competencia de México, dice Estados Unidos. Niegan que fallas en planes de vuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sean por el FAA. El Economista. Efectivo cede ante otros medios de pago durante la pandemia. Sector maquilador de exportación aprieta el paso en inversiones. En el primer trimestre invirtió 60% del total de todo el 2019. Metales industriales con solidez en lo que va del año. Por otro lado, en el Heraldo de México, presupuesto participativo sigue en pie, dice Claudia Sheinbaum. Ilusiona el tri olímpico en Tokio 2020. Multa de 83 millones de pesos a MC por familia de Samuel. Esposa es influencer. El INE aprobó las sanciones al partido y al gobernador electo de Nuevo León por el POTS en redes y refuerzos recibidos. En Tokio, La Razón. Entre incertidumbre y esperanza llega el día. Sin público en las tribunas y en el cuarto estado de emergencia en Japón inician los Juegos Olímpicos. Para evitar contagios solo desfilan 2 atletas por cada una de las naciones participantes. Quita INE humo rosa y castiga a MC por propaganda de Mariana y Samuel. Prepara blindaje antes de irse. Por costar 300 millones de pesos rechazan regalar a Corral escolta y gasolina por 4 años. Tercer día seguido en máximos y vacunación corre con altibajos. Matan al periodista Ricardo López en Guaymas. Biden impone sanciones a Cuba y es solo el principio, asegura. La crónica de hoy, mensajes de higiene, exposición vinculada a falta de condiciones higiénicas con ausentismo escolar, con una exposición en la primera sección del emblemático bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reclamó ayer mayor atención para la higiene de niños y adolescentes. Al verde, un año sin acceso a radio y televisión, se acelera inflación, llega al 5.75 anual. Biden se aleja de Obama y endurece sanciones a Cuba. Microplásticos hasta en los pingüinos de la Antártida. Se enfrentan vecinos de Xochimilco con grupos de choque en disputa por el agua. AMLO dice regreso a clases es la mejor terapia. Por otro lado, nos vamos rápidamente a 24 horas. Sin fármacos, también enfermos terminales. No hay opioides para atender el dolor. Reportan médicos. El sector público gastaba anualmente 3.800 millones de pesos en compras de medicamentos para cuidados paliativos, cifra con la que se adquieren 320 millones de piezas. Este año únicamente se destinan 1.260 millones, menos de la mitad. Piden especialistas definir claramente qué personas son enfermas de dolor crónico y requieren medicamento y cuidados paliativos. Por otro lado, casos activos como en enero, más de 100,000, 2.709.739 casos confirmados. Ayer tan solo 16.244. Al momento van 237.626 defunciones registradas por la Secretaría de Salud, que ya sabemos pues está muy errónea y el propio INEGI la desmiente constantemente. Transporte aéreo se encarece hasta 56% en una quincena. Reporte Índigo. La historia como herramienta política. El actual gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México han decidido cambiar fechas, renombrar calles, sitios emblemáticos y retirar esculturas de la capital con el objetivo de reinscribir la historia desde un sentido más nacionalista que cumpla con su agenda política nacional. Muerte en la búsqueda. Su trabajo es de alto riesgo, pero la fe por encontrar a sus familiares desaparecidos son los colectivos de mujeres en México que buscan a sus seres queridos y sus principales obstáculos son el crimen organizado, las autoridades y ahora la pandemia.
Para algunas, el costo ha sido la vida. En Ciudad de México tejen ayuda ante la necesidad de sentirse acompañados en la pandemia y sobrellevar situaciones como la discriminación por padecer VIH. Varios pacientes se han juntado para apoyarse y hacer un jueves de tejido. Por otro lado, Diario 1+1 reconoce Ricardo Monreal primera generación de especialidad en Derecho Parlamentario. AMLO denuncia nula respuesta del gobierno de Israel ante petición de extradición de Tomás Cerón. Ante tercera ola de COVID-19, hospitales ya se encuentran al 100%. Nefasta administración del gobernador Carlos Joaquín González en Quintana Roo. Se mantiene máximo histórico de homicidios dolosos en México. Diario Ovaciones, se dispara la inflación 5.75%. Fosfo, multa INE a MC con 83 millones de pesos. Esposa de Samuel Ramos no le cobró spot, hallan dinero ilegal. El que esté inconforme que impugne, dice Lorenzo. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, le respondió a Movimiento Ciudadano que si está inconforme con las sanciones que le impuso el organismo electoral por las irregularidades en la campaña de Samuel Ramos Sepúlveda en Nuevo León, que acuda a las instancias correspondientes para quejarse. Llama AMLO a condenar espionaje con la consulta e insiste en las clases presenciales porque hace falta, dice. Pues cuántas gentes más quiere que mueran. Diario Contrarréplica. Hay pruebas de financiamiento ilícito en campaña de Pedrosa. La consejera del INE, Carla Humphrey, denunció que la UIF presentó pruebas de 62 operaciones inusuales durante la campaña del ex candidato de Va por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa. Reitera presidente postura sobre regreso a clases en la presidencia. Respalda AMLO prórroga para regularizar a trabajadores. Inflación, 9 quincenas consecutivas al alza. En el semáforo delictivo, se pone a 17 estados en rojo. Las entidades concentran la mayor cantidad de delitos relacionados con el crimen organizado. Estos son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California Sur. También llama Segov a combatir COVID-19. Denuncia Herrera y Alcocer. El juzgado cuarto de distrito denunció ante la Fiscalía General al secretario de Salud y al exsecretario de Hacienda por desabasto de medicamentos. San Diego contra cierre fronterizo. El alcalde de la ciudad fronteriza en Estados Unidos calificó de decepcionante para la economía la decisión del gobierno federal estadounidense. Amigos, con esto damos por terminada la información en los diarios de mayor circulación el día de hoy, viernes 23 de julio de 2021. Los esperamos hoy a las 5 de la tarde en su noticiero Temple Social. Que pasen un excelente día.